Dice Juan en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 1, a la congregación de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, desde luego enviado por el Señor Jesús, ¿no? Eso ya está claro entre nosotros. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Vamos a ver que a cada congregación se le presenta el mismo Señor Jesucristo de una manera distinta. En este caso le ha dicho 2 cosas a la de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, se las reconoce, y tu arduo trabajo, se lo reconoce, y paciencia, se la reconoce, y que no puedes soportar a los malos, se le reconoce, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, se los reconoce, y que no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, se le reconoce, y has tenido paciencia, nuevamente se la reconoce, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, se le reconoce. Pero, dice el versículo 4, hay un llamado de atención fuerte. Pero tengo contra ti. Mire, casi lo que vamos a ver acá es que lo que en Éfeso escribían con la mano, lo borraban con el codo. El Señor Jesús les acaba de hacer un reconocimiento grande de todo lo que han hecho. Pero tengo contra ti, les dice, que has dejado tu primer amor. Ese has dejado ahí es muy importante. Lo abandonó. El amor lo abandonó. Lo desechó. Oiga bien, ni siquiera es que lo descuidó. El Señor Jesús lo que está diciendo es que voluntariamente abandonaron el primer amor. Este no es un asunto cualquiera, es el asunto. Si uno mira en Hechos capítulo 19, el versículo 20, miremos un poco del primer amor que esta gente tuvo. Dice textualmente el versículo, abro comillas: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Era gente totalmente dedicada. Por ejemplo, el amor que tenían por los demás. En el 20:37 de Hechos dice: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, porque era un momento triste, era una despedida fuerte de parte de la congregación al apóstol. A eso es a lo que se refiere el Señor Jesús, aquella relación con Él como Dios y con los hermanos como hermanos había desaparecido. Lo había tenido, pero lo abandonó. Al amor hace referencia, por ejemplo, Jeremías 2:2, capítulo 2, versículo 2. Del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Así que no es solamente el amor por los hermanos el que se había perdido en la congregación. Habían cambiado el amor por lo estrictos que eran entre ellos mismos. ¡Arr! No. Somos un ejército, pero de otra manera. También es principalmente el amor por el Señor. O sea, cuando uno empieza a tratar así a los demás, es porque ya se olvidó de tratar bien al dueño del letrero en Éfeso. Recordemos, es que el amor es el eje de esta relación con Dios y es el eje de la relación, inclusive conmigo, y es el eje de la relación de mi parte hacia los demás. Entonces, cuando las prioridades en una congregación local como en Éfeso son las cosas de la obra del Señor y no el Señor de la obra, se cae en una forma ritual y dura de trato despótico y despectivo hacia los demás, y que además, en vez de acercarme al Señor, me aleja de Él y alejo a los demás del Señor con ese trato. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dicen las Sagradas Escrituras. Permítame 3 palabras:
tenaz, tenaz, tenaz. Sí. Ahora, el Señor Jesús, que inclusive esto nos puede servir para nosotros en el diario vivir, no los deja ahí durmiéndoles los laureles con los reconocimientos que les hizo al principio, porque Él les reconoce lo bueno. Pero tampoco los deja tirados en medio de la reconvención que les acaba de hacer. La idea es que salgan de ahí. Y por eso el versículo 5 se constituye en un gran respiro para esta congregación. El Señor Jesús le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Recuerdan el dicho que cuando alguien muere ahogado en un río hay que buscarlo río abajo, no río arriba? Bueno, pues en este caso es al contrario. En este caso, el amor que habían dejado no había que buscarlo dentro del activismo que tenían de ahí para adelante, sino dar reversa y empezar a buscarlo donde se les había perdido. Por eso el Señor Jesús les dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerden, cuando dice caído, no fue que solo se tropezaron y cayeron. Es que se tropezaron y cayeron y se quedaron ahí postrados y con amnesia de cómo habían amado antes. Ahora lo que el Señor Jesús les está diciendo es, hay que levantarse. Y para levantarse tienen que recordar y regresar. O sea, no pueden seguir avanzando así. Bueno, en otras palabras, sí podían seguir avanzando así, pero ese no era el agrado de Dios, del Señor Jesús. No, qué culpabilidad siento, yo ya no, como líder, ya no amo al Señor, amo más la obra y a los hermanos inclusive, o los hermanos, no, ya se me... ¿Ha escuchado por ahí ese canto lastimero de algunos? No, ya no es como antes, ya no soy como antes, ya no era como antes. Ojo con eso, porque eso es sentir culpa, eso es sentir remordimiento, pero de nada vale en este caso sentir culpa y remordimiento. El Señor Jesús les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Si el Señor me dice que me arrepienta de eso, como congregado de Éfeso o como líder en Éfeso, es porque la falta de amor a Él y a los hermanos es pecado, 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 pecado. No es un problema psicológico, no es un problema psiquiátrico, es pecado, las cosas como son. Él dice, y arrepiéntete. Es pecado obrar en este caminar sin amor por el Señor. El arrepiéntete, quiero recordarte qué significa. Es cambiar de manera de pensar, para poder cambiar de manera de actuar y para poder cambiar de manera de vivir. Ahora, una vez me arrepiento, no es que me quede ahí sentado en la ribera del río llorando, porque sí me arrepentí, no, ahora hay que hacer. Y el Señor Jesús les dice, y haz las primeras obras. Haces, recomience. Y las primeras obras, pues hombre, sería muy bueno leer Hebreos capítulo 6 del versículo 1 en adelante, por ejemplo, leerlo. Hay una fórmula aquí, para los que les gusta esto en ABC. La fórmula para volver al primer amor es recordar, luego arrepentirse y luego hacer. Eso se llama conversión. Una conversión al primer amor, que nunca se debe dejar. El amor en el caminar, el ágape en el caminar con Dios, no es como un carro que tiene primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. No. El amor solo tiene un cambio, primera. Y en ese siempre hay que caminar, en el primer amor. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.